Hola, buenos días amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Hoy vamos a hablar de los más pequeños de la casa, pero también vamos a hablar del grupo familiar. Definitivamente nos planteamos como interrogante, ¿el sobrepeso es realmente hereditario? Es decir, cuando normalmente nosotros tenemos un paciente que tiene algún rasgo de sobrepeso, bien sea de sobrepeso meramente dicho o de obesidad en sus tres tipos, que de eso voy a hablar en otra oportunidad, cómo se diagnostica y cómo se clasifica básicamente la obesidad, pero cuando notas que un niño tiene probablemente algunos kilos de más, es una referencia básicamente hereditaria. A ver, ¿qué es importante? El 50 al 90% de la carga genética puede dictaminar que tenga sobrepeso. Es decir, recordemos que nosotros crecemos, nos desarrollamos y evolucionamos, pero también somos creados por un perfil medio parental, es decir, 50% genético de la mamá, 50% genético del papá. Entonces, si uno de los dos, o ambos inclusive, tienen sobrepeso, definitivamente tu hijo va a tener sobrepeso. Pero también ocurre, y es lo que vamos a desmitificar hoy, que la carga genética es importante, pero también la carga de hábitos alimentarios, de conductas, inclusive de sedentarismo, también son parte de esa estructura que puede desarrollar un sobrepeso en la infancia, en la adolescencia o, por qué no, en la adultez. Y hablamos básicamente de ese trastorno de conducta alimentaria que podemos tener muchísimas veces transgredido a través de generaciones. Es decir, si hay una carga genética, como bien les describí, entre el 50 y el 90% puede verse la obesidad o el sobrepeso o una carga genética, pero también un 75% del sobrepeso se puede generar por malas conductas alimentarias. Es importante corregir a tiempo, ¿por qué? Porque la salud de tu hijo o la salud del infante es única y exclusivamente tu responsabilidad. Es decir, la única persona que hace mercado, que hace las compras, que instruye de qué vamos a comer en la casa, de qué, cómo preparamos el plato, cómo lo servimos, cómo presentamos un equilibrio, básicamente es del adulto. Ahora bien, definitivamente de una u otra forma, ponernos en forma o tratar de tener un perfil de actividad física mucho más activo es parte de una responsabilidad familiar. Trata de generar conductas que no solamente te marquen el comer más saludable, sino además pautan la agenda diaria de la familia, una caminata o alguna actividad física que puedan hacer de manera grupal. Es decir, si nosotros estimulamos al infante, si nosotros mismos como adultos nos estimulamos también a tener un tipo de actividad física, vamos a romper con el sedentarismo. Una pauta muy fácil de hacer es que juguemos con el niño al menos una hora a la semana, de manera que eso paute alrededor de toda la semana un ritmo de actividad física que te permita el gasto calórico efectivo. Recordemos que los músculos crecen por actividad, entonces si nosotros estimulamos esa musculatura también con actividad física, no solamente vamos a romper el tema del sobrepeso, sino además vamos a poder influir básicamente en que el niño crezca de una manera saludable o de una manera armónica. ¿Qué podemos hacer? No solamente mejorar los hábitos nutricionales de los infantes. Cuando mejoramos los hábitos nutricionales, instruyamos de cuáles son los colores, cuáles son las diferentes vitaminas y minerales que tienen los alimentos, cómo se constituye un plato de manera armónica, pero también intentemos adaptarnos a esa configuración de hábitos que podemos tener. Es decir, ¿qué le gusta comer al niño? ¿Le gusta comer básicamente alimentos verdes? Hagamos alimentos a base de vegetales, y eso incluye también harinas y algunos otros componentes, como es el caso venezolano, las arepas, que las podemos hacer de colores, porque en vez de amasar básicamente la harina de maíz precocida con agua, la amasamos con el zumo de alguna fruta o de algún vegetal, y con eso tenemos mayor intercambio de textura. No me gustan las texturas secas, me gustan las texturas blandas, entonces lamentablemente para el infante todo tiene que ser en texturas blandas. No me gustan los vegetales porque los vegetales probablemente son muy secos y son insaboros. Coloquemos un aderezo, y si nos gusta el dulce, a ese aderezo de yogur, por ejemplo, con miel, podemos tener una característica diferente para tener una estructura de lo que estamos haciendo en el día a día, pero adaptarnos a la palatabilidad del infante. Ya cuando eres adolescente, ya cuando por supuesto sales y te desenvuelves más en un contexto más social, por supuesto también enseñarle que los buenos hábitos se aprenden en la casa, pero que si estás en la calle y te toca abusar de un alimento ultraprocesado, es solamente eso. Es solamente un salto a la regla, pero no necesariamente tiene que significar o tiene que ser un hábito. Yo puedo salirme y comer comida rápida probablemente una vez a la semana, y eso no significa que tampoco va a indicar que yo tenga sobrepeso siempre. Significa que yo mantengo el equilibrio en todo el día y probablemente me salga en esa comida con mis amigos en la adolescencia o inclusive ya en el comienzo de la juventud, cuando ya estamos inclusive en la universidad. Definitivamente lo que les decía, como padre
no hay otra persona que tenga el control. Quien puede pautar las actividades físicas y los tipos de hábitos alimentarios que podemos tener en casa somos nosotros, somos los padres o los cuidadores, los responsables de la conducta del niño. Entonces, importante para destacar el día de hoy, sí, el sobrepeso es hereditario, la obesidad es hereditaria, entre un 50 y un 90%, pero los malos hábitos que se transgreden de generación en generación familiar también tiene que ver en un 75%. Entonces, la pregunta que nos hacíamos al inicio de la sección el día de hoy, ¿es el sobrepeso hereditario? ¿Puede heredarse? Sí, y puede heredarse desde los dos puntos de vista. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar que el niño tiene sobrepeso? Cuando en el perfil medio parental nosotros podemos tener un niño que tiene más kilos de lo que debe tener para su peso ideal. Hay diferentes reglas que podemos hacer. En otro programa les prometo que vamos a hablar de diagnóstico nutricional, de cómo podemos hacer medidas en casa. Un indicador básico que es muy simple para ustedes es no solamente el peso y la talla, sino además cómo está ese peso y esa talla en razón de las circunferencias o, digamos, de las tablas de crecimiento y desarrollo infantil que podemos presentar en la infancia. Un indicador sencillo es el índice de masa corporal, que es el peso entre la talla al cuadrado, y de allí, si nos da por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado, ya podemos decir que el niño tiene sobrepeso. Cuando el niño tiene más peso de lo que debería ser tu estatura, también el niño tiene sobrepeso. Más allá de los crecimientos corporales, es decir, si el niño tiene quizás un poco de prominencia abdominal, si lo ven lento, lo ven quizás un poco somnoliento, lo ven cansado, lo ven fatigado, no rinde en la escuela como debería rendir, no tiene las capacidades cognitivas de manera adecuada. Recordemos que la obesidad y el sobrepeso debe traer implícito un enlentecimiento de la curva metabólica y de todos los procesos que allí ocurren. Entonces, por supuesto, cuando veas un niño que tiene estas características, ya tienes un niño que tiene más kilos de lo que debería tener. Maneras de solucionarlo, como les dije anteriormente, comer mejor, comer equilibrado, sabiendo que los saltos a la regla son parte de nuestra vida y que nosotros podemos de una u otra manera estructurarnos en razón de eso, siempre y cuando mantengamos el equilibrio. No seamos sedentarios, estimulémonos desde el punto de vista del grupo familiar. Hay que hacer actividad física, pero si no lo pautamos como una norma, como una regla de casa, es muy difícil que se siga fuera. También es importante que hagamos alguna disciplina deportiva, pero va a depender de tus hábitos, de lo que te gusta, de cómo te gusta hacerlo. Entonces, lo importante es que reconozcamos que sí tiene un carácter hereditario, pero que nosotros podemos hacerle excepción a la regla y romper con esa herencia fácilmente con solamente mejorar cuánto comemos y cuánto gastamos. Recuerden que pueden seguirme a través de mis redes sociales, @DomingoPorras en Instagram y Twitter, @LaTizanaGB en todas las plataformas, nuestra cuenta de la casa, Globovisión en vivo en su canal de YouTube, por allí estoy seguro que este material va a quedar colgado próximamente para ustedes. Espero que les haya sido de utilidad. Feliz y bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve después. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear